Mientras oraba recogido en su litera, aumentaba el escándalo causado por el jolgorio que en la cubierta del barco protagonizaba con sus nobles el rey Jaime I de Aragón. Y parecía que esa bacanal, comenzada cuando zarpó el buque, solo terminaría al atracar en el muelle de Mallorca. Exasperado por la conducta del libidinoso monarca, el capellán de la corte, San Raimundo de Peñafort, no se aguantó e irrumpió en la orgía. Le reprochó severamente su conducta al ebrio príncipe y le advirtió que de continuar su festín abandonaría la embarcación que ya navegaba en alta mar. Entonces el rey Jaime lo hizo confinar en su camarote, apostó guardias en la puerta y continuó la rumba como si nada hubiera ocurrido. Tras el arribo del navío, San Raimundo de Peñafort aprovechó un descuido de sus guardianes. Y cuenta la tradición catalana, tomó su amplia capa, la extendió sobre el mar, hizo la señal de la cruz, se encomendó a María Santísima, montó en ella y emprendió el regreso a Barcelona, ciudad a la que llegó luego de hacer la travesía en solo 6 horas. Hecho a todas luces prodigioso porque el trayecto ordinariamente con buen tiempo y en condiciones normales duraba varios días. Al llegar a la playa barcelonesa recogió su capa que estaba seca, se la puso sobre sus hombros y llegó entrada la noche a su monasterio, cuya puerta se abrió sin intervención humana. Se dirigió a la capilla en la que oró varias horas y en ella se durmió beatíficamente hasta la mañana siguiente, cuando lo despertó su estupefacto superior, a quien lo sorprendió la multitud que, agolpada en las inmediaciones del convento, quería ver al santo para comprobar si era cierto su retorno milagroso. Raimundo de Peñafort, nacido en 1175 cerca de Barcelona, en el castillo de Peñafort, del que su padre era el señor feudal, anunció desde muy pequeño su intención de abrazar la vida religiosa, influido por la profunda formación cristiana que le imprimió su piadosa madre, y en consonancia con ese ideal estudió literatura, retórica, gramática, se especializó en teología y filosofía, asignatura en la que a los 20 años ya era docente en Barcelona y antes de cumplir 21 fue ordenado sacerdote. Varios años más tarde viajó a la Universidad de Bolonia en la que se doctoró en Derecho Civil y Canónico, materias en las que se convirtió en una permanente fuente de consulta y además se constituyó en árbitro de todos los pleitos y litigios de difícil solución, y por eso el obispo de Barcelona en 1219 lo nombró archidiácono de su diócesis con amplios poderes que aprovechó para defender las causas de los más débiles y socorrer a los pobres, a quienes donaba todo su salario. A pesar de que su prestigio crecía y se consolidaba como el clérigo más prominente de la ciudad, se sentía insatisfecho con su vida espiritual, que deseaba encaminarla hacia la oración, el estudio y el silencio. Entonces, poco a poco fue madurando su idea de ingresar a la congregación de los dominicos, deseo aplazado desde cuando ejercía la docencia en la ciudad de Bolonia, en donde entabló una sólida amistad con Santo Domingo de Guzmán, quien aprovechó su oportunidad para abrirle las puertas de la orden que Santo Domingo acababa de crear. Pero apenas 8 meses después de la muerte del fundador, o sea, de Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo de Peñafort, a los 47 años, vistió el hábito dominico. Sus superiores, a quienes le solicitó que le asignaran los trabajos más humildes, le ordenaron a San Raimundo de Peñafort que, dada su experiencia canónica, más bien escribiera un texto sobre cómo responder a las inquietudes en torno a la moral y a la conciencia de los fieles y a la hora de la confesión, claro. Y de esa idea nació la Suma de Casos Penitenciales, que a partir de ese momento se convirtió en el manual predilecto de los confesores. Mientras realizaba esta tarea y actuaba como capellán y confesor del rey Jaime de Aragón, al mismo que se le voló navegando sobre una capa de Mallorca a Barcelona, predicaba en Cataluña, Aragón, Castilla, y el sinnúmero de conversiones obtenidas entre los musulmanes le sirvió de apoyo a San Raimundo de Peñafort para ayudar a San Pedro Nolasco, de quien era su confesor, en la fundación de la Orden de los Mercedarios, que en adelante se ocuparía del rescate y redención de estos presos,
Pero no pudo continuar a su lado porque en 1230 el Papa Gregorio IX lo designó como su confesor y le encomendó la tarea de cumplir una misión que no podía encomendarle a otro, y era compilar toda la jurisprudencia canónica existente, la cual San Raimundo de Peñafort reunió en 5 volúmenes y la llamó Decretales de Gregorio IX, compendio que hasta 1917 fue el vademecum de la Iglesia en esa materia. Concluida esta etapa, el pontífice le confirió en 1235 el palio episcopal de Tarragona, que tuvo que aceptar muy a su pesar, mas una grave enfermedad lo libró de esa pesada carga al poco tiempo. Pero eso sí, no pudo eludir en 1238 su elección como superior general de los dominicos, y en los 2 años que dirigió la congregación, San Raimundo de Peñafort le dio un vigoroso impulso, actualizó las constituciones, les devolvió a sus monjes el amor por el estudio y el entusiasmo que se había aletargado, abrió varias escuelas para evangelizar a los árabes en su idioma nativo, y para facilitar este proceso le ordenó a Santo Tomás de Aquino que escribiera su célebre Suma contra los gentiles, tratado apologético que se convirtió en la mejor herramienta para convencer a los obstinados moros. Una vez liberado de estas obligaciones, San Raimundo de Peñafort volvió al confesionario y a la predicación, misiones que solo abandonó con su muerte acaecida el 6 de enero de 1275, cuando contaba 100 años. Fue canonizado en 1601 por el Papa Clemente VIII. Por eso hoy, 7 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Raimundo de Peñafort que nos enseñe a catequizar con valor y firmeza.